¿A cuántos les leyeron cuentos cuando eran niños? ¿Otra época? No, no existían los cuentos. Bueno, no les voy a dar un cuento. Este no es un cuento para meter. Pero esa palabra, cuando la estaba organizando, el Señor me la estaba entregando, tenía la lucha de, ay Señor, yo ya esa palabra la conocemos mucho, yo no sé cómo entregarla, ya hemos hablado mucho de eso y el Señor, yo decía, pero entonces entrega otra, no sé, porque llega uno a un momento como, ¿será que sí? Pero el Señor me hacía nuevamente entender que esta era la palabra que Él quería entregar, ¿cierto? Pero en medio de esa lucha, mi hijo ha estado en un proceso, digamos que de aprender a leer. Él ya ha aprendido a leer, ha estado castigado, entonces le ha tocado coger esa etapa de amar los libros, ¿cierto? Y bueno, gloria a Dios, encontramos este libro llamado El Gran Tractor Rojo. Es un libro infantil, ¿cierto? En alguna ocasión la Fundación Nueva Generación eh, lo donó. Y gloria a Dios porque es una manera muy práctica de enseñarle a los niños cómo es que nosotros somos ese tractor rojo, el cual funciona a través de un manual. Y el cual Dios es el que quiere, es el creador, ¿cierto? De ese gran tractor rojo y ha dejado un manual para que ese gran tractor rojo pueda funcionar. Entonces cuenta la historia de ese gran tractor rojo que habían unos campesinos, unos aldeanos, dice, que cada día eh, lo arrastraban, lo sacaban de la cochera, lo arrastraban entre todos y era muy difícil porque no sabían cómo funcionaba este gran tractor rojo. Entonces la tarea era doble para toda la aldea, todos la arrastraban, la mitad por detrás, la otra mitad por delante, arrastrándolo día tras día para que este tractor hiciera la labor de arar la tierra, ¿cierto? Y a través de ellos sembraban y bueno, cultivaban, pero la labor se hacía cada vez más ardua. Y cuando llegaba el frío, entonces dijo la historia que pasó algo asombroso. El labrador David estaba limpiando el latillo y descubrió un libro guardado dentro de un viejo baúl. Y el libro explicaba cómo se había fabricado el gran tractor rojo y mostraba cosas extraordinarias que nadie podía hacer. Y entonces dice, para resumirle la historia, que él les dijo a los aldeanos, hey, ese tiene un manual y tiene una manera diferente de funcionar. Y es más eficaz la manera como funciona a la manera en como nosotros lo hemos hecho. El caso fue que todos se burlaron del hombre y le dijeron, ¿cómo estás loco? ¿Cómo está funcionando bien, a la manera en como nosotros nos parece, ¿cierto? Asimismo, somos nosotros. Nosotros hemos creído que como veníamos funcionando a nuestra manera, funcionábamos bien, ¿cierto? Y por eso nos compara con ese gran tractor rojo. Cuando yo le preguntaba a la conclusión a mi hijo de ese libro, decía, nosotros somos ese gran tractor rojo y el Señor es el que nos ha puesto y sabe cómo nosotros funcionamos. A esa conclusión llegó. Y entonces leía a través de la palabra de Dios, vamos a Éxodo capítulo 3, un hombre que era un gran tractor rojo, pero que funcionaba por un tiempo a su manera. Y ya lo conocemos muchísimo. Y nosotros podíamos vernos identificados con este hombre, en el cual hemos estado a veces todavía funcionando a nuestra manera, todavía con nuestros conflictos y todavía con nuestros propios argumentos, como lo hacían los aldeanos cuando le decían a este hombre,
estás loco, ya como funciona, está funcionando bien. Eso no es posible, ¿cierto? Que tenga un manual, no es posible que funcione mejor. Finalizando la historia del gran tractor rojo, dice que él les mostró, se empeñó en estudiar día y noche el manual y él les mostró que el gran tractor rojo tenía la capacidad de funcionar mucho mejor. Y cuando funcionó mucho mejor, la producción fue mucho más alta y fue de tanta la producción que pudo bendecir a muchos que estaban a su alrededor. Y muchos preguntaban, ¿cómo funciona ese gran tractor rojo? Y él les decía, encontré el manual para que ese gran tractor rojo funcionara. Entonces vamos a la palabra de Dios en Éxodo capítulo 3 y vamos a hablar de Moisés precisamente, ya muy conocido. Y voy a leer a favor de ustedes, esta es la nueva versión internacional, y voy a leer del 3 al 10 para comenzar. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y por la guía de su Santo Espíritu. Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son de mi pueblo. Y voy a dejarlo hasta ahí porque más adelante vamos a seguir estudiando a través de el 3 y el 4 y vamos a orar. Señor, nos ponemos en tus manos. Señor, yo me pongo en tus manos y sé que mis hermanos también se ponen en tus manos para recibir tu palabra, yo para compartirla como me la has entregado, Señor, y como has hablado a mi corazón y como has renovado, Señor, una vez más el entender, Señor, que yo soy, Señor, en tus manos una vasija que tú quieres usar y que esta vasija solo funciona, Señor, si tu presencia va conmigo, Señor. Si tu presencia está conmigo y si yo me dispongo a obedecerte, mi Rey. Señor, yo sé que tienes cosas grandes, maravillosas, Señor, para hacer, Señor, en tu pueblo, Señor, a través de cada una de las vasijas que en esta noche hay aquí presentes, mi Rey. Señor, yo lo creo, Señor, y hoy me dispongo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Así que aquí vemos a Moisés y el Señor me lo lleva a comparar como ese gran tractor rojo que en principio creía que tenía ya su función clara. Recordando la historia de Moisés, recordemos, yo sé que la sabemos, pero es bueno recordar, hacer como un recorderis de cómo era Moisés. Y recordamos que Moisés fue recogido, ¿cierto?, por la hija del faraón cuando fue echado al río
porque había un decreto en el cual se había dicho que todo hijo varón que nacido de israelita fuera muerto, ¿cierto? Y entonces se lleva María a este niño cuando ya estaba en una edad que no podían ocultarlo. Y por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, Moisés es rescatado por la misma hija del faraón, y el cual dispone a María y a su madre, o sea, queda bajo el cuidado de su propia madre, para que lo críe, para que lo cuide, pero queda resaltado que sigue siendo como hijo de la hija del faraón, ¿cierto? Entonces, descuidado, él crece bajo esta costumbres, crece bajo esa identidad un poco distorsionada en Egipto, pero entendiendo que sus hermanos eran israelitas. Y en medio de todo eso él crece, y cuando crece en una ocasión ve una situación en la que ve cómo los egipcios están golpeando a sus hermanos, y él dice, y él toma la decisión apresurada, dice, voy a hacer algo por mi pueblo. Y entonces es ahí donde termina con la vida de uno de los egipcios. Al otro día, cuando intenta eh, hablar con dos hermanos que están discutiendo, israelitas, le recuerdan que él ha hecho. Y entonces él queda en vergüenza porque antes, en vez de haber sido reconocido que trató de defender su propio pueblo, lo que reconocen en él es que es un hombre que ha hecho algo malo, algo grave. Entonces, a raíz de eso, él huye en una condición en la que él está lleno de vergüenza, en la que él está rechazado y en la que él va y se esconde, ¿cierto? A Madián. Y allí en Madián, pues, conoce a Jetro, conoce a su esposa, su suegro, conoce entonces a su esposa, se casa, ya tiene una estabilidad, ya tiene una zona de confort, ya no tiene el lugar donde ha sido señalado, y juzgado como aquel que mató a un egipcio, ya no tiene ese señalamiento como aquel hombre que, que tiene como esa doble cara, ¿cierto? No se sabía ya ni de dónde era, no soy de aquí, ni soy de allá, ni soy egipcio, ni soy israelita, porque no me quieren ni aquí, ni me quieren acá. Entonces él está en su zona de confort en ese momento, está estable, está en un lugar donde dice, bueno, aquí ya me quedé y aquí voy a morir y ese es mi propósito y aquí se cumplió todo lo que Dios tenía que hacer. Nací para ser cuidador de ovejas, ¿cierto? Ahí estaba en esa estándar, en esa zona, y así como nosotros también podríamos estar cómodos diciendo, para esto me trajo el Señor. Aquí estoy estable, no creo que para mí haya algo más para hacer, ¿cierto? Podríamos estar en esa estabilidad diciendo, no creo que el Señor tenga algo para una tarea asignada para mí. Creo que es suficiente con que yo vaya cada domingo a la iglesia, me siente a escuchar la palabra de Dios, levante las manos, exalte su nombre y reconozca quién es Él, y así es suficiente. Mi vida ya está estable, ¿cierto? Pero no, ahora se le muestra al Señor a Moisés y le hace entender que su vida no se ha quedado allí, que sus propósitos no son esos y que esa estabilidad en la que él estaba no es el plan de Dios para su vida. Así como el Señor también nos dice a nosotros, no, te sientes estable, sientes que todo te está funcionando bien, pero ese no es mi plan. Mi plan es sacarte de tu zona de confort. Y no sé a cuántos les agrada esa idea. A mí no me agrada muchas veces, ¿cierto? Y entonces miramos que en el capítulo 2 había un antecedente
Y en el versículo 23 dice que mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios. ¿Y qué hizo? Quien al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Y fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Entonces el Señor no es que sea de corta memoria, sino que ellos clamaron, ellos gimieron, ellos dijeron no queremos esto, no queremos esta condición. Y clamaron de tal manera que esto llegó a oídos de Dios y Dios se acordó de un pacto que había hecho, pero con sus padres. Y así que al él acordarse, también él sabía que tenía un hombre por allá guardado en su zona de confort, que estaba estable y el cual debía ir a sacarlo de su zona de comodidad. Y él era el que iba a usar ese gran tractor rojo que estaba ya guardado en la cochera, que todavía no tenía el manual de cómo ser usado y estaba estable, funcionando, siendo arrastrado a su propia manera, a su propio parecer. ¿Cierto? Entonces Moisés dijo, estoy bien, cuidando ovejas, aquí nadie me va a molestar, no tengo quien me mire, no tengo quien me diga que estoy haciendo mal, las ovejas no se van a quejar, ¿cierto? Entonces estaba estable. Y entonces el Señor traje la solución. Y entonces vemos allí que el Señor se le presenta a Moisés a través de que hay una zarza que se enciende y Moisés dice, ve que es tan raro eso no es normal que pase, está prendida pero no se quema. Y le entró la curiosidad y cuando le entró la curiosidad se acerca y el Señor le habla a él, este lugar es santo. Y es una de las primeras advertencias que le hace el Señor. El que te está hablando es santo, es el Dios Todopoderoso, ¿cierto? Es santo y este lugar es santo. Así que acércate con reverencia. Y entonces el Señor le dice a Moisés todos los propósitos, ¿cierto? Los que tiene, dijo que ha escuchado cómo su pueblo se ha quejado, ha visto la condición de su pueblo y dice, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, los he escuchado quejarse, así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios. Y le expone todo el propósito. Y ha llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas. Y entonces le dice finalmente, Moisés, así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Y Moisés dijo, bueno, está bien, qué bueno que me tomaste en cuenta, Dios. Pues yo sé que este pastor de ovejas acá, ¿cierto? Que en algún momento he conocido, ¿cierto? Las costumbres egipcias, he conocido ese pueblo, sé cómo acercarme. ¿Será que así le contestó Moisés? ¿Vio todos sus pro? No. Vio todos sus contra, sus pero. Y esos pero, ya hemos hablado muchas veces de eso, las excusas. Así que él empieza a decirle, ¿cuál es la respuesta? ¿Y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Así que ese primer pero que vamos a ver allí es, ¿quién soy yo? Y esa es una pregunta filosófica. Yo sé que a ustedes en alguna vez, en alguna ocasión, ¿cuántos les tocó ver filosofía en el colegio? Y le hicieron la pregunta típica, ¿quién soy yo? Y usted entró en conflicto y usted decía, no, yo soy esto y esto y esto, ¿cierto? Y uno empezaba como a analizarse de verdad, ¿quién soy yo? Empezaba como a entrar como, sí, ¿verdad? ¿Quién soy yo? ¿Yo qué soy? ¿Para qué sirvo?
hey, ¿qué propósito tengo? ¿Cierto? Empezaba uno como a despertar esa inquietud, hey, ¿quién soy yo? Pero ese no era, ese era el conflicto para Moisés. Y quizás ese sea el conflicto para muchos de nosotros. En esos esperos que nosotros presentamos a Dios. Hey, ¿quién soy yo? Y a veces nos podríamos ver como inadecuado. Podríamos pensar, es que yo soy como pequeño para esta tarea. Creo que te equivocaste, Dios. Creo que más bien allí a la esquina debe haber otro Moisés con otro apellido diferente. De pronto fue que tocaste a la puerta equivocada. A veces podríamos decir así. ¿No les ha pasado que le llaman y le hacen como que, ay, venga, lo estamos llamando para eso, para eso? Y no, no, yo creo que está equivocado. Es que hay muchas Bertas. Bueno, gracias a Dios no hay tantas Bertas. Si hay otras con mucha más edad, gloria a Dios. Entonces, bueno, no tuve muchas tocallas, pero también en el tiempo de Moisés yo creo que no había tantos tocayos, ¿cierto? Para Moisés. Era ese Moisés, el exclusivo que estaba buscando el Señor, ese. El Señor no se estaba equivocando. Y Moisés estaba preguntando, ¿y quién soy yo? Como si Dios desconociera quién era Él. La crisis real no está en saber quiénes somos nosotros. El punto importante es que Dios le dijo quién era Moisés mismo, ¿cierto? ¿Qué le responde Dios a Moisés? Dios le dice, ay Moisés, tú eres mi hijo, tú eres el que he escogido. No, el Señor ignora inclusive la pregunta y le dice, yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo y todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Así que el Señor no respondió a la pregunta de Moisés, hey, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón? Ay, es que te acuerdas que fuiste recogido por la hija del faraón y entonces como viviste allí, yo vi que tú tienes el talento, las capacidades. No le dijo en ese momento, no le respondió de esa manera. El Señor respondió quién era Él y quién debería ser Él para su vida. Asimismo, nosotros somos ese tracto rojo en el cual debemos de leer el manual para entender quién ha sido nuestro creador. Amén. ¿Estás leyendo el manual y sabes quién es tu creador? ¿Quién va contigo? Así que Él le dice, yo estaré contigo. ¿Queremos saber quiénes somos? Necesitamos saber quién es Dios realmente en nuestras vidas. Y eso solo se logra con una relación real, práctica con Dios. Así podremos tener esa identidad como hijos de Dios. Así que quieres saber quién eres, cómo va tu relación con papá. Esa es la manera en cómo puedes entender esa identidad. Así que le dice Dios, ¿quién es? Le dice, yo estaré contigo. Pero entonces Moisés no se conformó con esta respuesta y dice, ay Señor, en el versículo 13, Moisés insistió, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan y cómo se llama? Y es como esa excusa de, no sé qué decir. ¿Y qué digo? Quizás ese sea el temor normal que nosotros tenemos. Nosotros qué vamos a responder. No me las sé todas. A veces decimos solo sé que nada sé. Esa es mi frase que a veces digo. No debería decirla porque ya en las manos de papá hay muchas cosas que he aprendido. Amén. Muchas veces vamos a tener dudas acerca de todo eso. Sí, no la vamos a saber todas.
Para nosotros no tenemos que inventarnos nada. Lo que no sabemos simplemente responderlo de la manera natural, ¿cierto? Lo que sabemos. Y es suficiente en ese momento. En nuestra vida no tenemos que conocerlo todo, ¿cierto? Ni detalladamente cada versículo. Tenemos es más bien que vivirlo. Amén. Así que Dios tenía claro que Moisés estaba comenzando este camino de conocerle y que estaba en un proceso, que no tenía que llegar siendo todo un teólogo delante del faraón. Así que el Señor le dijo, diles, yo soy el que soy. Como quien dice, yo existo porque existo. Tan simple como esto. ¿Necesitaba aprender teología? No. ¿Cierto? La respuesta ante esta negativa de yo soy te envía es diciéndole, hey, yo estoy asumiendo la responsabilidad, solo ve. Te estoy diciendo que vayas, que voy a estar contigo. Yo estoy asumiendo la responsabilidad y solo ve que yo respondo por todo esto. Pero, vuelve el otro pero a ese gran tractor rojo. Y entonces dice, allí, cuando él escucha que debería ser suficiente, como debería ser suficiente cuando el Señor nos ha dicho, hey, yo voy contigo, yo estaré contigo. Y debería ser suficiente cuando nos diga, ¿quién va a estar con nosotros? Yo soy el que soy, ¿cierto? El que siempre ha existido. Y además, entonces la respuesta para Moisés dijo, y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, Dios le dijo, diles esto a los israelitas. El Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno. Este es mi nombre por todas las generaciones. Y tú anda y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, yo he estado pendiente de ustedes, he visto cómo los han maltratado en Egipto. Y entonces, dice allí nuevamente Moisés, yo sé bien que el rey de Egipto no va a dejarlos ir. Perdón. Entonces Moisés dijo, nuevamente, ¿y qué hago si no me creen a mí ni me hacen caso? En el versículo 4:1. Y ese es el otro pero, puedo ser rechazado, no me van a creer. Y es que Moisés venía con una herida en su corazón y había sido rechazado a causa de que habían visto su mal proceder. Algo que él en algún momento pensó que iba a ser resaltado, renombrado como aquel que defendió a sus hermanos, en ese momento fue señalado como aquel que hizo algo malo y mató a un egipcio. Y entonces él veía como yo voy allá y yo sé que me van a traer a memoria todo lo malo que he hecho antes. ¿Les ha pasado alguna vez? Entonces dice, ay, yo voy a ir allá y allá me conocieron como era antes, en mi vieja manera de vivir, en mi viejo hombre. Y yo sé que me van a rechazar. Yo he experimentado eso, he sentido eso y, ay, pero me conocieron así. He querido poner ese pero al Señor, pero él no entendía. Entonces el Señor le responde, ¿qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? ¿Qué tienes en la mano? Preguntó el Señor. Así que el Señor le dice, bueno, yo voy a respaldarte. ¿Tienes temor de que te rechacen porque van a empezar a señalarte por tu pasado, por lo que has hecho mal? Ese pasado que a veces nos acusa, y yo sé, hay una canción que me gusta mucho, no la recuerdo, pero dice que ese pasado no te señale, no te dejes señalar por ese pasado, no dejes que te señale, porque ese pasado muchas veces hace que nosotros nos detengamos y volvemos como, ay, iba a compartir, pero, ay, ¿verdad que ellos me conocieron cuando yo estaba hasta borracha por allá tirada en una calle?
¿Y ahora qué van a pensar? ¿Qué saben en qué momento cambió, cierto? Ese pasado empieza a señalarnos. Eso hace el enemigo en nuestras vidas. Y entonces el Señor le dice, no, yo te voy a respaldar. ¿Qué tienes en tu mano? Tienes una vara y el Señor la convierte, ¿cierto? Y el Señor le muestra que Él es el que obra los milagros, que Él es el que hace lo sobrenatural, que Él es el que va a hacer la parte sobrenatural, que Él hace la parte natural y Dios se encarga de la parte sobrenatural. Esos milagros que a veces el Señor nos respalda, nos acompaña, no somos nosotros, debemos de tener claro, no somos nosotros quienes obramos los milagros, es Dios el que obra en lo sobrenatural, nosotros obedecemos en lo natural. Amén. Así que de esta manera Dios le responde que va a dar evidencia de que Él no va solo. Si es que le preocupa, si es que todavía no le basta con que Él le haya dicho, vea, yo voy contigo. No le basta con que le haya dicho, vea, diles que yo soy el que soy. Y no le basta entonces, le dice, bueno, la garantía que te doy, voy a respaldarte en lo sobrenatural. Y entonces Dios se encargaría de dar evidencia de lo que Él podría hacer. Amén. Y entonces Moisés parecería que fuera lo suficiente, y yo sé que parece lo suficiente para nuestras vidas. Podríamos decir nosotros, ay, yo como Moisés hubiera dicho, ya tengo todos los créditos, ya tengo todo el respaldo, yo voy, yo obedezco, pero nosotros somos ese Moisés, somos ese tractor rojo allá encerrado en la cochera sin el manual en ese momento pensando que puede funcionar de esa manera. Pero entonces el Señor le recuerda, Moisés dice una vez más, a través de que ve, a pesar de que ve todo esto que el Señor hace, el Señor, y entonces dice en el versículo 4:10, Moisés nuevamente encuentra el otro pero y dice, ay Señor, yo nunca he sido distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. Entonces, esa es la otra de no tengo capacidades. ¿Se ha dicho usted mismo, no tengo capacidades, no tengo los talentos? ¿Será que Dios esperaba de Moisés que fuera el mejor orador y el mejor predicador? Muchas veces esa ha sido mi pregunta, Dios. ¿Para qué me usas a mí con todos estos defectos en los que todavía tengo que seguir trabajando? Y yo decía, bueno, yo a veces les pongo, vean Señor, mi volumen no es el mejor. Me da risa, que es una risa nerviosa que no debería estar, ¿cierto? No quisiera despegarme de las notas, de los apuntes. Se me olvidan muchas cosas en medio de compartir y el tono de mi voz no es el adecuado. Y han querido decirle todo eso y el Señor, ¿será que no te conozco, Berta María? ¿Será que el Señor no nos conoce a cada uno de nosotros? Y yo sé que el Señor está hablando precisamente a nosotros, a todos nosotros, porque si estamos capacitándonos no es para seguir sentados allí. Amén. Amén o no amén. Amén o todavía como, ay Señor, pero es que yo no soy bueno para hablar. Es que todo se me olvida. ¿Será que de todos estos detalles Dios era ignorante que los tendría? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor, ¿acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo, quien le da vista o se la quita? Quizás muchos pudieran decir, ay, yo hubiera hecho mejor eso, hubiera hecho mejor aquello, yo creo que soy apto para aquello. Entonces Moisés estaba como en esa zona como, soy mejor cuidando ovejas que siendo quien va a ir a hablar delante del faraón.
Yo no me imagino allá tartamudeando, que empiece yo a decirle allá y que empiece yo a equivocarme y que se me olvide todo, yo qué voy a decir, y entró en conflicto. Como cualquiera de nosotros puede entrar en conflicto en algún momento de su vida, en alguna tarea que el Señor le ha dado. Cuando ha salido a evangelizar, y ¿yo qué hago? Yo no sé romper el hielo. Yo soy una de esas, me sale muy mecánico, ¿cierto? Como que no ha sido improvisado, me lo tengo que estudiar. Bueno, el Señor irá haciendo en medio de esto. Pero yo no me puedo acomodar. El Señor me conoció así, en esa situación, en la timidez, en que me daba miedo hablar, en que todavía tengo inseguridades en la exposición, pero todavía tengo que seguir trabajando en ello. Eso no quiere decir que me tengo que seguir quedando allí, en esa condición en la que el Señor me ha llamado. Me ha dicho, ven, Berta, sírveme en este lugar. Quiero que lo hagas de esta manera. Y sé que el Señor ha ido cambiando y ha ido transformando. Y sé que tengo que disponer mi vida día tras día a seguir mejorando. Amén. Así como lo va a hacer con cada uno de ustedes. Amén. Está bien que tenemos limitantes, sí, pero estamos por la misericordia de Dios, sí, pero Dios no espera que nos quedemos en las mismas condiciones y por eso Él provee medios para capacitarnos también. Por eso les decía, se están capacitando, no es para que sea en vano, mis hermanos, es para que lo pongan en práctica. No sé si te has preguntado para qué te capacitas, pero eso tiene que ser vaciado. El vaso que se va llenando tiene que ir siendo vaciado. Amén. La oveja que se va llenando también tiene que dar. Amén. Así que esos estudios que hacemos, estudios de la palabra, estudios teológicos, todo eso el Señor lo ha provisto, esas capacitaciones, pero todo eso para la gloria de Él. Amén. Al parecer Moisés tartamudeaba y quizás imaginar esa escena para él era bastante perturbador. Quizás nosotros tuvimos un pánico en algún momento al inicio. No sé, mi hermana, cuando en estos días comenzó a servir en la alabanza, tuvo ese día pánico, ¿cierto? Como, ay, ¿qué voy a hacer si me irá a salir? Como, ay, cuando me toque sola, ¿cierto? Todas esas cosas, todos esos miedos y el Señor los va trabajando en nuestras vidas. Amén. Pero la respuesta de Dios es suficiente para entender que para Él no hay limitaciones físicas. Él Él tiene todo en control. Él es el que nos ha llamado y Él es el que nos ha dicho, hazlo, y nosotros simplemente obedecemos. Amén. Tan simple, Dios lo hizo así. Nos hizo con esas cualidades y ha permitido muchas cosas en nuestra vida. Y yo sé que a todos nos hace de maneras especiales, en maneras especiales de compartir la palabra de Dios. Yo le estaba cuestionando, Señor, a través de un cuento. Eso es muy raro. ¿Qué va a pensar la iglesia? Se van a sentir como niños, pero he aprendido a entender que Dios tiene maneras en que quiere hablar a su pueblo. Amén. Así que nuevamente llega el otro pero, y es la realidad y es el trasfondo para muchos de nosotros que somos ese Moisés identificados allí. Y dice en Éxodo 4:13, Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Esa es la realidad. No quiero hacerlo. A mí esa tarea, no. Usted me puede decir, me puede dar todas las garantías, me puede decir que va conmigo, me puede decir que me está respaldando, me puede decir que no importa las limitaciones, que sabes cómo me creaste, que sabes cómo me hiciste, me puede decir que vas conmigo, me puedes decir quién eres, pero no quiero ir. Esa es la realidad. Así que el Señor poquito a poco fue quitando las excusas, los peros, para ir al trasfondo y a la realidad de Moisés.
Y esa es la realidad del pueblo de Dios. Las excusas son muy buenas encontrarlas, es fácil, las venden 2 por 1, ¿cierto? 3 por 1. ¿Qué es lo primero que uno empieza cuando uno no quiere, cuando uno tiene que enfrentarse? Uno empieza, ¿qué excusa busco? Sí, yo soy de las que lucho, es una lucha entre necesito, sé que debo decir la verdad, pero debe haber una excusa por ahí que me vaya disfrazando esta verdad, ¿cierto? Y entonces finalmente Dios, que es perfecto en ir deshojando aquella cebollita de huevo, quitarle la cascarita, llega al fondo de lo que realmente tenía Moisés y dice, no quiero ir, no quiero ir, yo estoy cómodo, yo he estado todo ese tiempo aquí pastoreando, mi familia, me vas a sacar de mi zona de confort, yo estoy estable acá, yo sé que me voy para allá y eso va a ser problemas, eso va a ser de conflictos, enfrentarme a mi pasado, enfrentarme a aquel lugar donde me rechazaron, enfrentarme a aquel lugar donde tengo que dar la cara, ya no como hijo de la hija del faraón, ya no en condición, ni siquiera sé quién soy en este momento, ¿cierto? No quiero ir porque tengo una estabilidad, tengo unos hijos, tengo una esposa y aquí estoy bien. Esa es una realidad que muchas veces nosotros decimos. En el fondo, ese era el motivo de todas sus excusas. Hay otro que puede hacerlo mejor. Y no considero una buena idea de que él sea el asignado para esta tarea, y mucho menos siendo Moisés, ya el que está estable en su vida. ¿Ha estado estable en su vida, mis hermanos? Cuando uno tiene una estabilidad, es muy difícil cuando uno le dice, ya salga de ahí que ya te tengo esta tarea. Para eso te llamé. Es muy difícil. Y viene una lucha y uno quiere encontrar todas las excusas posibles. Pero el Señor se llena de enojo con él. Y le dice allí en el versículo 14, el Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo, ¿y qué hay de tu hermano Aarón el levita? Yo sé que él es muy elocuente, además ya ha salido a tu encuentro y cuando te veas se le alegrará el corazón. Tú hablarás con él y le pondrás las palabras en la boca y yo los ayudaré a hablar a ti y a él y les enseñaré lo que tienen que hacer. Él hablará por ti al pueblo como si tú mismo le hablaras y tú le hablarás a él por mí como si le hablara yo mismo. Pero no te olvides de llevar contigo esta vara, porque con ella harás señales milagrosas. Así que el Señor le quita, bueno, tienes todas las excusas, tienes el temor, está bien, te mando con tu hermano. Él es más elocuente, si esa es tu excusa, si esos son tus peros. Pero como conclusión, podríamos ver que nosotros podríamos ser ese tractor rojo, cómodo dentro de una cochera. Estoy bien, los aldeanos me están sacando, me jalan, me funcionan como quiera, la estabilidad no está bueno, no estoy tan ganando tanto, pero es estable, el lugar donde vivo pues es estable, no me puedo quejar, tampoco pues tengo mucha riqueza, pero estoy bien de esta manera. Problemitas que no faltan por ahí, pero estoy estable, no quiero que me saquen de acá. Pero si miramos el manual, Dios tiene un plan para nuestra vida y lo que está claro es que ese plan no es que estemos encerrados, ¿cierto? Dentro de la iglesia, cada domingo sentados y conforme con lo que hacemos cada domingo religiosamente o cada miércoles. Si nos comparamos con ese gran tractor rojo, él funcionó mucho mejor, impactó a muchos más cuando aquel hombre, sin importar lo que le dijeran, se dedicó a mirar el manual. ¿Cuál es la excusa de nosotros? No tengo tiempo para mirar el manual. Esa es una excusa muy buena. Y como no tenemos tiempo para mirar el manual, este tractor rojo no está funcionando al 100% como debería funcionar. Así que es tiempo
de nosotros mirar el manual. Moisés ha entrado en un proceso con el Señor, donde él aprenderá a conocer al Dios de la palabra, de su creador, del que le había escuchado, ¿cierto? Pero aún él no le conocía realmente. Ese es un proceso de relación de Moisés en el que él empieza a conocer a papá. Y no va a ser fácil, porque se vienen momentos donde él diría, si el Señor me dijo que él iría conmigo, ¿por qué entonces este pueblo me rechaza? ¿Por qué todos me señalan? ¿Por qué el faraón dice que no? Podrían venir todos esos conflictos, así como podrían venir muchos conflictos en nuestra vida cuando hemos escuchado, sí, el Señor irá con nosotros. Y entonces empezamos a caminar y, ay no, yo veo que esto no funciona, todo va de mal en peor. Yo creí que esto iba a mejorar, pero vemos como ese Moisés, siendo el gran tractor rojo, que ya tenía esa relación con el manual, él empezó a entender quién lo llevaba, ¿cierto? ¿Quién podría direccionarlo y quién tenía el control en su vida? Amén. ¿Cuánto más tiene Dios para hacer a través de nuestras vidas, siendo nosotros ese gran tractor rojo? Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias. Porque a través, Señor, de ese proceso, finalmente Moisés obedeció. Quisiéramos decir que debió haber respondido en la primera propuesta. Pero nosotros reconocemos que ni siquiera nosotros hemos respondido a la primera tarea que nos has dado, Señor. Porque así como Moisés tuvo sus excusas, sus peros, nosotros tenemos muchísimas, Señor. Nosotros podríamos decirte qué es el tiempo, podríamos cuestionar y entonces mi familia, podríamos decirte y entonces de qué vamos a vivir nosotros. Podríamos decirte, es que la gente está muy dura para recibir. Podríamos decirte, ay Señor, es que tú me entiendes. He estado tan débil últimamente. Podríamos ponerte de excusa, es que está lloviendo tanto. Y tú sabes que están dando unas gripes muy fuertes. Tantas cosas, Señor, que te podríamos decir. Y sabemos que finalmente son, Señor, lo que tú viste en Moisés, excusas, para sacar de lo profundo de él la realidad. No quería hacerlo. ¿Será, Señor, que tú no sabes cómo nosotros podemos funcionar, Señor? ¿Será que tú desconoces, Señor, cómo nos has creado? ¿Cómo has hecho cada detalle de nosotros? ¿Será que tú no tienes un manual? Tú lo tienes, Señor, siendo nuestro creador. Y sabes, Señor, cómo hacerlo en nuestras vidas. Señor, tú prometiste que irías con nosotros. Tu Santo Espíritu está con nosotros, dice tu palabra, Señor. Que un día que te recibimos, que un día que reconocimos, que aceptamos, Señor, que tú moriste en una cruz por nosotros y aceptamos la salvación y aceptamos, Señor, que nos redimiste. Señor, ese día nosotros también aceptamos que tu presencia estaría con nosotros. Porque dudamos, Señor, de lo que quieres hacer, de lo que tienes para hacer y de los planes y propósitos. Todo esto que son para tu gloria, mi Rey. Ayúdanos, Señor, a mirar ese manual cada día y a vivir bajo ese manual en obediencia a ti, mi Rey. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén
y amén.